Tengo mucho gusto y el honor de presentar la conferencia de cierre a cargo de Juan Ignacio Pozo, Retos contemporáneos de la psicología del aprendizaje en la educación superior. Bueno, a pesar de que Pozo es bastante conocido en nuestros medios, voy a hacer algunas referencias a su currículum. Juan Ignacio Pozo Municio es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid en 1980 y doctor en Psicología por la misma universidad en 1986. Es catedrático en el Departamento de Psicología Básica, impartiendo materias relacionadas con la psicología cognitiva del aprendizaje, tanto en el grado de Psicología como en el máster de Psicología de la Educación. Dentro de sus numerosas publicaciones voy a nombrar solo algunos de sus libros, especialmente, bueno, algunos de ellos han circulado bastante en nuestro medio, como por ejemplo Teorías cognitivas del aprendizaje, Aprendices y maestros, Humanamente, el mundo, la conciencia y la carne. Ha dirigido diversos proyectos de investigación, así como más de una decena de tesis doctorales, y ha participado también en numerosas actividades de formación y capacitación del profesorado, tanto en el nivel universitario como en etapas anteriores, no solo en España, sino también en diversos países de Latinoamérica. Juan Ignacio, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no voy a reiterar el agradecimiento de estar aquí. Voy a intentar en esta conferencia, en esta presentación, un poco tardía, supongo para ustedes que llevan aquí ya todo el día, pues a ver si consigo por lo menos que no haya deserción, como se ha hablado en la mesa anterior, que no haya abandono. Para ustedes es muy tarde porque llevan aquí muchas horas, para mí un poco también, aunque llevo menos horas, pero llegué ayer de Madrid, entonces aunque yo opine otra cosa, mi cuerpo dice que ahora son las 12 menos 5 de la noche, entonces esto de dar conferencias a estas horas pues no estoy muy acostumbrado, así que a ver cómo me sale esta sesión After Hours, ¿no? Bien, voy a intentar no hablar más de 45 minutos, creo que lo voy a conseguir. Eso significará que habrá muchas ideas que pasaré de largo simplemente para centrarme en el mensaje que quiero compartir, ¿no? Lo importante quizá no es tanto la letra de lo que diga como un poco la música, es decir, lo que hay detrás de lo que voy a decir, pues es lo que al menos a mí me inquieta y me preocupa, ¿no? Y lo que voy a hacer también un poco para mantenerles más activos y más despiertos, pues es plantear el tema de una manera un tanto provocadora, ¿no? Dentro de estos retos contemporáneos, que dice el título de la conferencia, para mí, o lo que yo voy a intentar hablar hoy es de en qué medida, desde lo que sabemos de la psicología del aprendizaje, si queremos que realmente nuestra enseñanza universitaria logre las metas que nos proponemos, debemos plantearnos un cambio radical en la forma de afrontar esa enseñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos. Ya sé que voy a hablar en términos muy generales y por lo tanto toda generalización pues es un poco excesiva y es un poco, digamos, niega los casos concretos y puede que ustedes no se sientan identificados con muchas de las cosas que voy a decir y probablemente los que estamos aquí seríamos los menos, para los que menos necesario sería parte del mensaje. El problema son todos los que no están aquí o todas las formas de enseñar y aprender que aunque nos parezca que no, siguen estando predominando en nuestras aulas, ¿no? Entonces, la argumentación que voy a realizar va a basarse en tres preguntas. No es que yo vaya a responder a estas tres preguntas, porque probablemente no tengo una respuesta tan clara como me gustaría, pero sí creo que son tres preguntas para las que necesitamos una respuesta. Yo voy a proponer algunos elementos para esa posible respuesta, pero van a ser ustedes los que tendrán que construir sus propias respuestas si es que aceptan el reto o el desafío de estas preguntas. Mi primera pregunta, y es digamos, el núcleo de lo que voy a argumentar, y luego está la forma en que lo voy a intentar responder, es la siguiente. Si nosotros asumimos, como yo he dicho hace ya unas horas desde esta misma mesa, que la función de la universidad es formar profesionales que utilizan el conocimiento para transformar la sociedad, es decir, profesionales que van a usar el conocimiento para gestionar espacios sociales y para generar nuevas formas de relación social, de interacción social,
nuevas tecnologías, nuevas soluciones a problemas, nuevas formas de hacer más vivible el mundo en el que estamos, si asumimos esa idea de que la universidad forma profesionales que usan el conocimiento, yo sostengo, afirmo, de manera muy provocadora si quieren, que las formas de gestionar el conocimiento en la sociedad en los últimos años han cambiado muchísimo más que las formas de gestionar el conocimiento en las aulas. Y por lo tanto, en general, estamos formando alumnos para una sociedad que ya no existe. Profesionales, para ámbitos profesionales que ya no existen y que por lo tanto tendrán que aprender en su ejercicio. Claro que tendrán que aprenderlo. Pero digamos que hay una brecha creciente entre la cultura de aprendizaje en la sociedad y en las aulas. La segunda pregunta va a ser, si eso es así, si asumimos que hay que realizar un cambio profundo, ¿por qué es tan difícil hacerlo? ¿Por qué nos cuesta tanto reducir esa distancia, cambiar nuestras formas de gestionar el conocimiento en las aulas para acercarnos, no a las formas de gestionar en la sociedad, sino a las necesidades que esas formas de gestionar generan en la formación de profesionales, ¿no? Y ahí mi respuesta, una respuesta parcial, limitada, pero que tiene que ver con lo que son las investigaciones en las que nos estamos centrando en estos últimos años, tiene que ver con que un papel fundamental lo juegan las concepciones, las creencias, las teorías implícitas, los supuestos que asumimos, como se ha dicho también antes en esta mesa, de manera no consciente sobre qué es aprender y enseñar. Lo que damos por supuesto y por lo tanto, como lo damos por supuesto, ni se nos ocurre que hay que cambiarlo. Que si queremos cambiar la enseñanza universitaria tenemos que cambiar nuestra mentalidad como docentes y la mentalidad de nuestros alumnos como discentes. Es decir, tenemos que cambiar lo que creemos que es aprender y enseñar. Le digo que a lo mejor ustedes pensarán, bueno, esto se lo tendría que decir a otra gente que yo conozco, ya, pero no está aquí. Entonces se lo digo a ustedes porque esto es un poco uno de los problemas que tiene la formación a nivel universitario, como he señalado antes, ¿no? Y esto nos lleva a la tercera pregunta, que es, si asumimos la necesidad de que hay que cambiar esas concepciones, ¿qué modelos de formación pueden ayudarnos en esa dirección? Obviamente, como ustedes se pueden imaginar, en 45 minutos o menos ya, difícilmente puedo abordar en profundidad estas tres preguntas y darles respuesta. Yo diría que afortunadamente para ustedes solo tengo 45 minutos, así que, o un poco menos, así que intentaré simplemente esbozar algunas posibles respuestas que luego podemos a lo mejor profundizar con algunas preguntas y sobre todo que quedan como motivo de reflexión para momentos posteriores o para continuar. Comienzo con la primera de las reflexiones, que es este cambio en las formas de gestionar el conocimiento. Digamos que, de manera muy resumida, de manera muy elemental, podríamos decir que en la cultura del aprendizaje en la sociedad, las formas, ¿qué quiere decir por cultura del aprendizaje? De manera muy simple, las formas de acceder al conocimiento, de compartirlo, de divulgarlo, de criticarlo, de analizarlo, de utilizarlo en definitiva para hacer patrones de acción, han cambiado radicalmente en estas últimas décadas por tres grandes factores. En primer lugar, factores de orden epistemológico. Aunque la universidad a veces no, o en la universidad o en ciertas aulas universitarias, ¿no?, nos cueste trabajo asumirlo, el conocimiento ha cambiado mucho en las últimas décadas. Lo que es conocer, la idea de qué significa conocer. Y aunque podríamos también desarrollar mucho estos cambios epistemológicos y darle muchas vueltas, podríamos, o yo intentaría resumirlo en una idea, ¿no? Hoy en día, saber matemáticas no es saber lo que dicen los matemáticos, es saber utilizar las formas de pensar de los matemáticos para resolver problemas. Saber historia no es saber lo que dicen los historiadores, sino poderse apropiar de las lógicas de su forma de pensar y abordar los problemas. Saber, etcétera, etcétera. En definitiva, debemos de pasar de un énfasis en el producto a un énfasis en el proceso. No se trata ya de que aprender es repetir lo que dicen los expertos, sino intentar pensar como piensan los expertos o las personas profesionales en un ámbito. Y aunque esto pueda parecer muy elemental y que ya lo tenemos superado, la realidad de las aulas no es esa. La realidad es que nosotros seguimos enseñando, digo, esto es una generalización nuevamente, más productos que procesos. Seguimos evaluando más productos que procesos. Seguimos mandando el mensaje a los alumnos de que lo que tienen que hacer es apropiarse de lo que decimos
y no tanto de la lógica con la que lo decimos. Luego me referiré a ello con mayor detalle, si me da tiempo, con algún ejemplo, ¿no? Otra manera de decir esto de los cambios epistemológicos es afirmar de una manera también, si quieren, muy radical y también muy discutible, que después del siglo XX, ya en el siglo XXI, apenas quedan verdades que enseñar. No nos molestemos en enseñar verdades porque no quedan verdades que enseñar, lo que quedan son muchos modelos para dar respuesta a problemas complejos, pero difícilmente encontraremos ningún dominio en el que haya una sola respuesta, ninguna situación en la que haya una sola respuesta verdadera y esa valga por encima de todas las demás. Por lo tanto, ya no hay que enseñar a gestionar verdades, sino sobre todo enseñar a gestionar la duda o la capacidad de encontrar mejores soluciones para los problemas a los que nos enfrentamos. Y esto conecta con el segundo aspecto que quiero destacar, que son los cambios sociales y culturales, los cambios, digamos, en ese entorno social en el que finalmente actúan los profesionales que nosotros formamos, ¿no? La sociedad. Y ahí también han cambiado muchísimo las cosas. Y ese cambio yo creo que se podría resumir en o centrar en un par de ideas. Nuevamente es todo como un poco esquemático para avanzar en la argumentación, pero podríamos volver sobre ello. Cuando uno lee los preámbulos de cualquiera de las leyes o de los documentos que intentan justificar por qué la universidad tiene que repensar sus funciones y sus modos de hacer, siempre aparece esta idea, o por lo menos así lo he encontrado yo, de que vivimos en una sociedad del conocimiento. A mí me gustaría diferenciar entre conocimiento e información. La información es un concepto interesantísimo que surge a mediados del siglo pasado y que es un concepto que da lugar a varias disciplinas científicas que por primera vez en la historia de la ciencia utilizan como moneda, como unidad, no el intercambio de energía entre sistemas, sino el intercambio de información. Los teóricos de la información, incluso físicos como Schrödinger, cuando en el libro de ¿Qué es la vida? Plantea por primera vez, intuye lo que va a ser la futura genómica, dicen que la información es aquello que reduce la incertidumbre de un sistema. La información es entropía negativa. Estamos informados cuando los estados futuros de un determinado sistema son más predecibles que antes. En ese sentido vivimos en una sociedad en la que fluye la información y fluye gracias a, digamos, he dicho hay tres grandes o varias ciencias. Podríamos hablar de la genómica, podríamos hablar de la cibernética, podríamos hablar de la ciencia cognitiva como las tres grandes ciencias que en el siglo XX compran esta moneda digamos, de análisis que es la información, ¿no? Una de ellas, la cibernética, tiene una enorme influencia en la sociedad en la que vivimos porque genera sistemas de intercambio de información que todos conocemos que están predominando hoy en la gestión de los espacios sociales. Los espacios sociales están gobernados hoy en día por este tipo de dispositivos que permiten una difusión inmediata, rápida y aparentemente automática y desde luego muy poco controlada, al menos por nosotros, de la información. Pero ¿qué sucede cuando hay tanta información? También los teóricos de la comunicación tienen una idea al respecto y nos dicen cuando un sistema está saturado de información, esa información se convierte en ruido. Que el ruido hace mucho menos previsibles los fenómenos y por lo tanto se convierte también en entropía, se convierte en algo caótico y que no permite una mejor gestión de esas situaciones, ¿no? Yo creo que parece muy claro que hoy en día, en la sociedad en la que estamos, la saturación de información produce una gran cantidad de ruido, produce una gran cantidad de incertidumbre y esto les pasa también a nuestros alumnos. Yo no sé los suyos, pero mis alumnos tienen más información de la que yo tenía, no ya cuando estudiaba los cursos que ellos estudian, sino incluso después de terminar la carrera. Lo que no tienen probablemente es la capacidad de gestionar esa información, es decir, de seleccionarla, ordenarla, traducirla de un código a otro, criticarla, reestructurarla, redefinirla, en definitiva lo que yo llamaría conocimiento, como las capacidades de gestionar la información para convertirla en un flujo mucho más ordenado y mucho más eficaz y útil. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ayudar a nuestros alumnos a convertir todo ese flujo informativo en conocimiento. Esa información a la que acceden con tanta facilidad, poderle dar significado. Y ello nos lleva, entonces,
al problema de que en esta sociedad de conocimiento incierto, incluso a nivel del ejercicio profesional, reitero, no quedan prácticamente verdades. Es decir, enfrentados a un problema real, significativo desde el punto de vista de la intervención profesional, hay siempre más de una forma de intervenir, siempre más de una forma de actuar. Y por lo tanto, gran parte de lo que tiene que hacer un profesional es decidir cuál es mejor o peor, no en absoluto, sino para ese contexto concreto y en función de las restricciones que tiene en ese momento. Digamos que desde esta perspectiva, sostener currículos o planes de estudio o materias desde una lógica positivista parece completamente superado, completamente inútil. Con lo que decir que no haya muchas veces que se planteen así muchos acercamientos curriculares, ¿no? Pero tan limitado y tan peligroso desde mi punto de vista como un enfoque positivista sería un enfoque relativista. El enfoque relativista es aquel que nos dice que, dado que ya no quedan verdades, dado que ya no hay un saber absoluto ni una solución perfecta para ningún problema, cualquier solución es igualmente válida. Y por lo tanto, es cuestión de esto, es un menú de opciones en el que uno puede elegir desde dónde responder a un problema. Ustedes pueden pensar que un currículo universitario es insostenible desde la perspectiva relativista, y yo estaría de acuerdo totalmente. Sin embargo, mis alumnos probablemente no estarían tan de acuerdo, o a lo mejor los suyos, con esa idea. Es más, ellos actúan con una mente bastante relativista. Si ahora son las 10, y esto es clase de lengua o clase de estadística, si ahora son las 10 y esto es clase de estadística, esto es una, digamos, una organización de datos discretos. Si estos son las 11 y estamos en clase de psicología experimental, esto es un diseño de no sé qué tipo. Si son las 12, es un problema de no sé cuál. Dependiendo de en qué materia, la mirada es diferente. Y la capacidad de integrar esas diferentes miradas es tan pequeña que se acaba incurriendo en una opción, podríamos llamar relativista, que es, bueno, en esta clase vale esto, en la siguiente vale lo otro, en la siguiente lo otro, pero ¿qué es lo que realmente vale o qué mirada puedes construir tú? Yo creo que esto nos lleva a la necesidad de un nuevo enfoque, ese tercer enfoque, que es el llamado enfoque constructivista, la capacidad de los alumnos de construir su propia mirada. Yo creo que lo que más difícil tienen los alumnos hoy en día es construir su propia voz en medio de tanto ruido y de tanta información. Tener su propia identidad profesional, su propia manera de ver los problemas, su propia manera de pensarlos. Edgar Morin, este sociólogo francés, lo dijo de una manera mucho más brillante que yo cuando dijo que conocer y pensar hoy no es llegar a la verdad, sino saber dialogar con la incertidumbre. ¿Sus alumnos saben dialogar con la incertidumbre? A los míos les cuesta muchísimo. Y hay ejemplos dramáticos y que probablemente en su vida cotidiana como docentes viven, que es el alumno que al acabar una clase, después de un debate, se acerca y dice, vale, ha habido un debate, pero, o sea, ha habido varias posiciones, pero ¿quién tenía razón? O sea, al final que hay que pensar, por si acaso esto cae en el examen, ¿yo qué tengo que decir? O quien te dice, oye, ¿esto hay que leerlo? ¿Sí o no? Pero ¿qué profesional se puede sostener desde la lógica de preguntarle a su jefe, a su... tal, decir, ¿esto hay que leerlo? ¿Qué tengo que decir? Lo que le va a pedir ese entorno es que tenga su voz. Y esto se une a un tercer problema que yo creo que ha salido ya aquí, pero que yo quiero destacar, que es la necesidad de seguir aprendiendo continuamente. Los profesionales que nosotros formemos no acaban de aprender en la universidad. Van a seguir aprendiendo en el mundo laboral. Hay de aquel profesional que no tenga que seguir aprendiendo. Yo diría que tiene muy poco futuro porque va a ser sustituido por una máquina muy pronto. La única opción de tener un futuro profesional brillante es seguir aprendiendo, seguir cambiando. Y por lo tanto, lo mejor que puede hacer la universidad por un alumno o por un futuro profesional o una alumna, una futura profesional, es dotarle de capacidades para seguir aprendiendo y ganas de seguir aprendiendo. Muchas de nuestras materias, los alumnos cuando las consiguen superar, para ellos es el primer momento para empezar a olvidarlas. Para decir, hasta aquí llegó, fuera, otra cosa. Cuando en realidad tendrían que pensar en cómo se las incorporan. A mí hay una anécdota que me hace mucha gracia y me suele pasar con alumnos o alumnas todos los años.
Y es que, bueno, en el sistema que tienen ahora de créditos hay muchos alumnos que se matriculan, en el caso de psicología más alumnas, claro, es lo que predomina, que se matriculan en muchas materias. Entonces, cuando tú ofreces un seminario, una actividad voluntaria, dicen, ay, esto me encantaría, este seminario me encanta mucho, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que este cuatrimestre me tengo que quitar 8 asignaturas. Y yo les digo, ¿te las tienes que quitar o que poner? Porque no es lo mismo. Es decir, su modelo es que la carrera es un conjunto de obstáculos absurdo que alguien les ha puesto y que se las van quitando, y cuando se han quitado todas, ¿qué les queda? Nada. Y tendrían que empezar a pensar a la inversa. Y para eso nosotros tenemos que hacer un trabajo en el que cada materia les transforme en algo, les proporcione algo que les haga cambiar, que sientan la sensación de que han cambiado. Y eso tiene que ver con las competencias y las capacidades. Y esto nos lleva a los dos grandes cambios psicopedagógicos, que no me voy a detener demasiado, que son muy conocidos, que es cómo aún hoy en la universidad el aprendizaje sigue siendo en buena medida repetitivo, en muchos ámbitos, y frente a eso la necesidad de promover un aprendizaje que genere comprensión, que genere un diálogo con el conocimiento, y el cambio de una enseñanza centrada en la transmisión de contenidos hacia una enseñanza centrada en la formación de capacidades. Como me voy a referir ahora en más profundidad a estos aspectos, no me detengo más. Podríamos resumir, y esto es injusto como digo, pero está tomado de investigaciones, no solamente de mi experiencia personal, sino hay estudios, hay bastantes estudios sobre cómo aprenden los alumnos universitarios. Hoy se ha hablado aquí de que los profesores dictamos o explicamos. Así sigue siendo. ¿Y qué hacen mientras tanto los alumnos? Tomar notas. ¿Y qué notas toman? Pues si es posible, notas literales. En el siglo XXI nuestros alumnos son copistas medievales. Son tipos y tipas que van a clase con la idea de intentar hacer una transcripción literal del discurso del docente, por si acaso ese docente tiene la gracia o la broma del día de la evaluación preguntarles por eso. Y entonces te preguntan, la pregunta favorita de mis alumnos y alumnas a comienzo de curso, luego ya se extingue porque ven que yo no se la respondo, es ¿puedes repetir? Es decir, estás explicando algo, no les da tiempo a copiarlo del todo, dicen, repítelo porque me ha quedado aquí una frase vacía. Si te ocurre decirlo con otras palabras, dicen, no, como antes. Habías dicho, es decir, su idea es, van a clase, como hacer en clase una especie de acta notarial de la clase. Reunido el profesor o la profesora y los alumnos, el profesor declara, comillas, y el día de la evaluación te vienen y te dicen, es que en los apuntes pone, como un argumento de autoridad. Es decir, ellos, esto no es puede parecer una broma, pero es real en muchos contextos, siguen creyendo que su función como aprendices es regurgitar, reproducir el conocimiento que les hemos dado, ¿no? Y es una enseñanza centrada en la teoría, para aplicarla después en la práctica. Es una enseñanza que minusvalora la práctica y la acción. Pueden decir, hombre, no tanto. Bueno, yo les pongo un test de 2 segundos. Si en una materia hay más de un profesor o profesora y tienen distinto nivel jerárquico, en 2 segundos díganme quién da la teoría y quién la práctica. ¿Cuál es el mensaje a los alumnos? El mensaje es que la práctica la da cualquiera, el último que ha llegado, pero la teoría es al revés. Dar la teoría hay muchos libros, lo que es muy difícil es gestionar una buena práctica, ayudar a los alumnos a usar el conocimiento, proporcionarles andamiajes, apoyarles. Nuestro discurso es un discurso que minusvalora el conocimiento en la acción y que considera que una vez que uno se apropia del discurso ya puede aplicarlo. Los profesores y los alumnos en este contexto tendemos a preferir tareas cerradas y bien estructuradas a problemas abiertos o situados en contextos reales. Yo hice durante varios años, cuando era joven e indocumentado, llegaba a clase y consensuaba con mis alumnos y alumnas la forma de evaluar. Como siempre he sido un poco torpe, tardé varios años en descubrir que iba a estar condenado toda la vida a hacer exámenes tradicionales. Ellos no querían sistemas de evaluación en la que tuvieran material disponible, en la que pudieran buscar en internet, en la que pudieran... No, ellos querían decir, bueno, pregunta 18. Metían en la cabeza el texto y luego me lo devolvían. En realidad los propios alumnos muchas veces les cuesta mucho trabajo cambiar. Tienen también rutinas, hábitos, tradiciones, una historia, y a nosotros también. Y ello tiene que ver con esta idea de evaluaciones centradas en el conocimiento,
dirigidas a la acreditación y alejadas de los contextos reales de uso del conocimiento. Bueno, voy un poco más rápido porque si no... bien, esto lleva a algunos estudios que, por ejemplo, muestran... Esto está hecho en España, no sé si he hecho aquí, pues de los mismos resultados o no, sería interesante. Es una encuesta hecha por una fundación que se llama la Fundación Universidad Empresa, y entonces, que evidentemente, bueno, tiene sus intereses económicos, no vamos a negarlo, y entonces preguntaban a empleadores, como se llama ahora, qué déficits tenían los profesionales recién egresados que llegaban a sus centros de trabajo. Entonces pueden ver ustedes ahí, el porcentaje es el número de personas que decían, hay este déficit. Ven ustedes el déficit en conocimientos teóricos y en conocimientos prácticos, y vean déficits sobre todo en relaciones sociales, capacidades de comunicación y de uso estratégico del conocimiento. Nos vienen a decir, sí, saben cosas, pero es que no saben qué hacer con ellas, no saben relacionarse con los demás, no saben gestionar una situación. La pregunta es cómo van a saber si no les enseñamos probablemente a eso en los contextos en los que están, o nos lo enseñamos de manera muy limitada. Bien, hasta aquí este retrato que pueden pensar ustedes que es demasiado drástico. Ahora voy a intentar centrarme en otra parte que me parece muy importante, de manera también simplemente de esbozar una respuesta, y es ¿por qué es tan difícil cambiar? ¿Por qué hay esa distancia entre lo que sabemos, porque sabemos que habría que hacer las cosas de otra manera, y lo que sucede en el aula? Bien, para cambiar un contexto educativo complejo hacen falta por lo menos 3 niveles de cambio. Cambios curriculares, que son a los que estamos acostumbrados, nos da muy bien cambiar el currículum, darle la vuelta con un calcetín, otra cosa, juego de trileros en el que las cosas van cambiando, los contenidos cambian de sitio, al final, curiosamente, nada cambia. Esto ya lo dijo Lampedusa, esto la universidad lo hace muy bien. Cambiar el currículum para que nada cambie. Entonces ustedes, bueno, les pongo una anécdota. Cuando en España se empieza a aplicar el famoso espacio europeo de educación superior, lo que algún gracioso ha llamado la enseñanza a la boloñesa, pues en esta enseñanza a la boloñesa se cambió el criterio de cálculo de las horas de aula, pasó de ser el crédito eran antes horas de aula, profesor y alumno ahí junto, y ahora es horas de trabajo del alumno. Es un cambio total de criterio, ¿no? Yo entonces era director de departamento y me encontré con que después de hacer todo ese cambio, las horas de aula de todas las asignaturas seguían siendo las mismas. Una enorme casualidad, pero al hacer el cambio se consiguió que nada cambiara. Cambios curriculares, pueden llegar a más profundidad o no, pero esos cambios curriculares no tienen ningún efecto si no van acompañados de cambios en la cultura y en la gestión de los centros educativos. Cambios en las formas de relacionarse en los centros, de dar prioridades, de dar... Eso, otro nivel de cambio. El tercer nivel en el que yo me voy a centrar, voy a dejar los otros al lado, no porque sean menos importantes, sino porque yo me voy a centrar en este, que es el que hemos investigado, es el cambio en la mentalidad de los agentes educativos, docentes, estudiantes, familias, empleadores, que esperan, que creen que es el aprendizaje, que creen que es la enseñanza y cómo se puede promover. La función formadora de la escuela y en un sentido general de todos los espacios educativos es, como creo que se ha dicho aquí ya, que los alumnos se apropien de la cultura. En el ámbito concreto que hay del conjunto de saberes, formas de hacer, formas de comer, que configuran una cultura. Pero lo interesante es que además de apropiarse de la cultura, esas formas de enseñar conllevan debajo, implícita, una cultura del aprendizaje. Es decir, no solamente se trata de aprender la cultura, sino que hay una cultura del aprendizaje que va por debajo, que es el conjunto de formas de relacionarse con el conocimiento que se dan por supuestas, que se asumen, que se implican, que se elaboran. Ese conjunto de formas de relacionarse dan lugar a lo que en alguno de nuestros trabajos hemos llamado teorías implícitas. Estas teorías implícitas son el conjunto de supuestos que todos tenemos sobre cómo se aprende y cómo se enseña. En este caso podrían ser teorías implícitas sobre la creatividad, sobre el género, sobre cualquier problema. Todos nosotros tenemos creencias implícitas, cosas que damos por supuestas, que a veces ni siquiera ponemos en duda. Que no son elaboradas de manera deliberada, sino que están inscritas en la acción, subyacen a la acción. Les pongo un ejemplo de estas teorías implícitas de los alumnos, de acciones de los alumnos que reflejan, para ser más exacto, una teoría implícita. Antes he hablado de que los alumnos toman nota de lo que dice el docente. El
cierto que ahora toman nota con el ordenador, por lo menos muchos de mis alumnos. Esto también hay investigaciones que muestran que genera patrones diferentes. Pero les hago una pregunta. Cuando ustedes en clase generan debates, discusiones, problemas, trabajo cooperativo, ¿han observado si los alumnos toman nota de lo que dicen los compañeros? ¿Han visto alguna vez a un alumno tomar nota de lo que dice un compañero? Rarísimo. Ni por error. ¿Qué importa lo que dice un compañero? Si es su opinión. Ahora, lo que dice el profesor, pues, cuidado, eso va a misa. Si no va a misa, va a la versión laica de la misa, que es el examen, ¿no? Entonces hay que tomárselo en serio. Es más, hay un debate en clase y de pronto una alumna dice algo y tú, para llamar su atención, dices: ¿habéis escuchado lo que ha dicho Laura? ¿Puedes repetirlo? Explícaselo otra vez. Y entonces ya todos muy atentos y toman nota, porque tú has puesto el sello de calidad a esa idea. Claro, esto que digo como broma, de verdad, ustedes compruébenlo si los alumnos anotan lo que dicen. ¿Y por qué no lo anotan? ¿Es que alguien se lo prohíbe? ¿Es que hay alguna norma escrita en un sitio que dice no tomes nunca nota de lo que dicen tus...? No, hay un supuesto implícito, que es que lo que dicen los compañeros no es verdadero conocimiento. Fíjense qué grave es esto. No es verdadero conocimiento. Es una opinión, es una creencia de alguien. Es decir, confunden. Entonces, claro, cuando los pones a dialogar, creen que dialogar es como una tertulia de televisión, donde la gente se grita, dice cosas, pero que no genera ningún conocimiento. Cuando tú en realidad quieres que cooperen, que generen saber, su actitud no es la de que pueden aprender del compañero, les cuesta mucho aprender esto. Entonces es su rol, pero también está nuestro rol. En un trabajo muy... digamos que una de las ideas es que los perfiles docentes están cambiando y están cambiando de forma radical. En lo cual afecta a la formación docente. Yo lo mencionaba antes, el problema no es ya dónde se da, sino qué docentes queremos formar. Claxton, con su habitual ironía y lucidez, define al profesor tradicional o a la profesora tradicional como un gasolinero. Una persona obsesionada con llenar el depósito de conocimiento del alumno, que llega a clase cargado, ahora es de PowerPoint, de saber, y enchufa la manguera en la cabeza del alumno y está toda la hora metiendo conocimiento a todo correr, porque no le da tiempo a agotar el programa, porque tiene mucho que enseñar a sus alumnos, ¿no? Claro, es evidente que todo ese conocimiento se pierde, toda esa gasolina que entra por algún lugar, hay fugas, no queda tanto. Frente a eso, él plantea que el rol del futuro, del docente del futuro, es el rol de un Sherpa. Los Sherpas son los nativos del Nepal que acompañan a los alpinistas en las ascensiones, esas cumbres. No diseñan el viaje, ellos no deciden a dónde ir. Lo que hacen es acompañar, guiar, ayudar a encontrar soluciones, evitar peligros. Esta idea del docente como guía, como alguien que acompaña un viaje que no es su viaje, pero que induce o que favorece más unos viajes que otros. Bien, nosotros todo esto lo hemos traducido en identificar varias concepciones o teorías, varias maneras de entender implícitamente, quiero recordarlo, el aprendizaje y la enseñanza. Lo digo implícitamente, quiero destacar que a veces un docente, una docente o un alumno tiene una teoría implícita y una teoría explícita distinta. Si tú le preguntas qué es para el aprender, te suelta un rollo estupendo sobre los conocimientos previos, no sé qué, pero luego vas a su aula y lo que ves es otra cosa, o le pones un problema o una situación dilemática y lo que ves es otra cosa. No puedo hablar aquí de la metodología de estos estudios, si quieren luego, si hay tiempo, lo puedo desarrollar, pero simplemente quiero destacar ahí dos o tres ideas que luego voy a ejemplificar en un par de ámbitos nada más, para no excederme del tiempo, demostrar cuáles son la diferencia entre unas concepciones y otras. Digamos que en un extremo tendríamos lo que nosotros llamamos la teoría directa. Teoría directa es una especie de conductismo ingenuo. El conductismo es una teoría del aprendizaje aparentemente superada desde el punto de vista teórico, pero enormemente vigente en la práctica social. Y es la idea de que para aprender algo lo esencial es que te transmitan el conocimiento que tienes que aprender, y si lo practicas repetidamente lo acabarás aprendiendo. Que levante la mano quien a sus alumnos alguna vez, planteando una tarea, después de plantear una tarea y un alumno o una alumna
pronto está haciendo otra tarea distinta, o no se ha dado cuenta de algo, y decimos, pero no te dije que... ¿Y qué? Uno puede decir, yo no lo comprendí. Nuestra idea es que si lo hemos dicho, ya el alumno está obligado a comprenderlo. Que si hemos dado la información, esa información se transmite de manera directa. Es la idea de que hay una transmisión directa de la información de la mente del profesor o la profesora al alumno o alumna. Por lo tanto, esto es muy importante, la formación docente ¿en qué tiene que estar centrada? En asegurar que la mente del docente tiene los conocimientos adecuados. Es una formación disciplinar. Porque luego transmitirlo es solo cuestión de cómo se presenta esa información y de dar la oportunidad al alumno para practicar. Ustedes pueden pensar que esta teoría está muy superada, pero hay datos en algunos aspectos muy concretos. Antes he hablado, por ejemplo, cómo toman apuntes los alumnos, teoría directa, centrándose en reproducir. Cómo se evalúa muchas veces la evaluación reproductiva, cómo se gestionan. Es una teoría que sigue más vigente de lo que creemos. Pero esto sería un conductismo ingenuo, aparentemente superado, que responde a una época en la que el conocimiento viajaba en una sola dirección, una enseñanza meramente transmisiva. En el otro extremo tendríamos la posición constructivista, o constructiva, dice ahí, para diferenciar lo que es la teoría constructivista científica de lo que es el constructivismo intuitivo, la idea constructiva intuitiva, que todos conocemos, no voy a volver a abundar en ella, de lo que implica que la idea es, en lugar de llenar la mente de conocimientos, lo que tengo que hacer es construir, ayudar al alumno a construir una mentalidad que le permita dar significado, sentido a esos conocimientos y usarlos de modo eficaz. Aparentemente este sería el contraste. Sin embargo, cuando nosotros hemos hecho investigaciones, nos hemos encontrado que la teoría más predominante, la concepción más predominante entre los docentes, en diversos niveles educativos, y en diversas materias, aquí podríamos introducir un conjunto de matices, investigaciones hechas no solo en España, sino que se han hecho en muchos países de Latinoamérica con este modelo, desde luego en Argentina, en Chile, en Brasil, en Colombia, en México, en Perú, yo creo que aquí en Uruguay también hay algunas, es decir, utilizando este modelo de estas distinciones, la teoría que aparece como predominante es lo que nosotros llamamos la teoría interpretativa. La teoría interpretativa viene a decir lo siguiente: para aprender un contenido no basta con transmitirlo, es necesario que el alumno ejerza sobre ese contenido una serie de procesos psicológicos, procesos de aprendizaje. Necesitamos una actividad cognitiva por parte del alumno. Pero esa actividad cognitiva lo único que asegura es hacer una buena copia, una buena apropiación de esa información. Finalmente el objetivo sigue siendo el mismo, que el alumno se apropie del conocimiento que le hemos dado. Pero para hacerlo ya no basta con presentárselo, hay que asegurarse atención, motivación, gestionar los conocimientos previos, memoria, una serie de procesos que están mediando y que tenemos que ayudar a gestionar. Voy a poner un solo ejemplo para que se entienda bien. Desde hace décadas sabemos que para que los alumnos aprendan en áreas específicas del currículum, matemáticas, ciencias sociales, filosofía, lengua, tenemos que partir de los conocimientos previos. Entonces se generó toda una tecnología de activación de conocimientos previos. Entonces la idea era, llegamos a clase y en lugar de ponerle el contenido al alumno, primero le hacemos preguntas, activamos su conocimiento previo. ¿Y luego qué hacemos? Desactivarlo. La idea era, hay que activar el conocimiento previo para mostrarle al alumno lo lamentablemente equivocado que estaba. Porque en el siglo XVIII alguien dijo que la materia está constituida por... Yo le llamaba irónicamente, me perdonarán, el modelo de fumigación de las ideas previas, ¿no? Se trataba de activarlas para que el alumno dejara de creer en ellas. Claro, la investigación mostraba que seguía creyendo en ellas en cuanto salía de clase. ¿Cómo se le iba a ocurrir creer en aquello si le conducía al fracaso? Pero en cuanto salía de clase. Los conocimientos previos aparecían como un obstáculo que había que evitar. Igual que la motivación, el pensamiento. Yo he llegado a trabajar asesorando a grupos de profesores que me van a decir, es que tengo en clase 4 alumnos con pensamiento concreto. Claro, si no tienes pensamiento formal, ¿cómo vas a resolver este problema? Entonces, la cuestión es, la psicología del alumno aparece como el obstáculo, no como el motor. Bien, no voy a detenerme en ello, pero hemos encontrado que esta es la posición que predomina. Lo digo de otra manera. Una vez asesorando a editores de libros de texto en España, me decía un editor,
nosotros vivimos de vender libros. En España, no sé cómo es aquí, pero en España el modelo es que es el equipo de docentes de un centro, el seminario de un centro, el que decide qué material curricular utiliza, que decide al final qué libro van a comprar sus alumnos, por así decirlo. Y por lo tanto tienen que seducir a los docentes. Y me decía, mira, si nosotros hacemos libros constructivistas no se venden, porque los profesores se sienten muy incómodos manejando libros con tareas abiertas, con situaciones no cerradas, Dicen, nosotros hacemos libros constructivoides, que parecen constructivistas, pero no lo son. O sea, que ponen al principio en la primera página, ¿tú qué piensas? ¿Qué haces? No sé qué. Y en la página 3, pum, 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 pum. Está todo claro para que el docente se sienta firme y claro y sepa lo que tiene que enseñar y que evaluar, ¿no? Pues esto es un poco la idea. Hemos encontrado que la mayoría de los docentes, depende del nivel educativo, pero la posición predominante es esta interpretativa o constructivoide, si quieren quedarse con esa idea, ¿no? Pero a mí me gusta la idea de se conciben los procesos como algo que ayuda a adquirir los conocimientos. Una vez que esos procesos están asegurados, ya la transmisión es directa. Si lo consigo motivar, ya le doy el conocimiento. Si consigo que el conocimiento previo deje de molestar, ¿no?, entonces ya le puedo enseñar directamente. Y hay una última posición, quizá minoritaria a nivel universitario, pero no necesariamente a nivel de profesores universitarios, que depende de las áreas, que es lo que nosotros llamamos la teoría posmoderna o relativista, que es la idea de que en realidad no es necesario ayudar a los alumnos a construir el conocimiento, sino simplemente crear espacios para fomentar su desarrollo personal y, en definitiva, sus formas de hablar y hacer. No me voy a detener mucho en ella porque es poco vigente. Bien, ahora ¿me quedan cuánto? Bien. Ahora me podría detener en cada uno de estos aspectos o en algunos otros. No voy a tener tiempo, por fortuna para ustedes, para detallar pues cómo esas diferentes concepciones gestionan la motivación, un problema que muchos sentimos como crucial, gestionan la relación entre contenidos y capacidades o competencias, afectan a qué tipo de actividades proponemos a nuestros alumnos, a cómo organizamos socialmente el aula o a cómo evaluamos. Y a otras muchas que aquí no tengo, no he puesto, por ejemplo, el uso de las TICs como un elemento de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento fundamental del funcionamiento del aula, la gestión de los conocimientos previos, una serie de aspectos en los que diferirían el percibir o el representarse el aprendizaje desde una perspectiva u otra. Voy a tomar solo dos ejemplos para no extenderme de lo dicho. Y a ver, van a ser, esto lo estoy diciendo sobre la marcha, así que se me ha ido. Si no, voy a tener que pasar así. Bien, uno de ellos tiene que ver con la gestión de las voces en las aulas. Yo creo que una cosa que tenemos que cambiar de manera radical es cómo concebimos el aula como espacio de aprendizaje desde el punto de vista de la gestión. Desde el punto de vista de la gestión de las voces. Si hay algo que caracteriza, yo creo que todavía hoy, a muchas aulas universitarias, no diría todas, es que las aulas son espacios monológicos, donde solo se escucha una voz y el resto de las voces se entiende como ruido. Claro, yo no sé cómo son las aulas universitarias entre ustedes. He visto algunas, pero no puedo generalizar. Sí sé cómo son en la universidad y cómo son en general en las universidades españolas, ¿no? Para saber cómo se gestiona el conocimiento en un aula, muchas veces no hace falta ni asistir a una clase. Basta con entrar al aula cuando no hay nadie, ver el espacio físico del aula y cómo ese espacio físico representa o modula una forma de gestionar el conocimiento. Ustedes piensen la diferencia entre cómo se organiza un espacio físico, un aula, en educación infantil. Rincones. Por lo menos en España, la mayor parte de los centros están en los rincones. En cada rincón, en cada espacio del aula hay un tema, entre comillas, ¿no? Aquí está la biblioteca, aquí está el jardín, aquí está el no sé qué, en el que se realizan diversos tipos de actividades y los alumnos van rotando de una en otra en grupos y el maestro o la maestra regula de alguna manera ese tráfico, a veces impone
lleva más a ciertos alumnos a ciertos espacios que les gustan menos. Bueno, esas son formas de gestionar. Ese es el. Cuando pasamos a educación primaria, al menos en España, ya los alumnos se colocan en mesas de 6, 5, 6 alumnos, en las que se ven las caras y hacen tareas allí en la mesa, en grupos. Cuando llegamos a la educación secundaria, ya hay pupitres diferenciados, separados, mirando al docente, pero bueno, son mesas que a veces se pueden cambiar. Cuando llegamos a las aulas universitarias nos encontramos con pupitres, con mesas corridas atornilladas al suelo, mirando al docente que está en una tarima unos metros más arriba. El mensaje es: ¿dónde está el conocimiento? ¿Qué puedes hacer? Son espacios monológicos, en los que se acallan o silencian las voces no autorizadas, de forma que la voz de los alumnos acaba siendo en el mejor caso el eco de nuestra voz, y ellos se acostumbran a no hablar. Yo una vez vi en una universidad catalana una pintada, hace unos años ya, porque la película es de hace unos años, que decía: las aulas, el silencio de los corderos. Me quedó muy grabado, porque me parece que es exactamente la actitud que asumen muchos alumnos. Es un espacio en el que mejor no tener voz, porque tu voz no... ¿Por qué no toman nota de lo que dice el compañero? Bueno, es que tiene una lógica, es que su voz no cuenta. Claro, frente a eso, podemos fomentar aulas en las que hay una pluralidad de voces no jerarquizadas ni ordenadas, en las que hablan, y al final, pues, no. Y ellos tienen esa impresión, ¿no? Yo creo que frente a eso hay que trabajar fomentando un diálogo en que unas voces se traduzcan en otras. Es decir, un diálogo en el que se asuma que todas las voces cuentan, pero hay formas de hablar más potentes que otras, más representativas y más significativas. Eso no significa que haya que acallar las otras, sino que ayudarlas a hacerse más complejas, a incorporar más ideas y más elementos. Y el modelo interpretativo sería un modelo muy típico en el que se favorece la participación de los alumnos para que se den cuenta de sus propios errores y los corrijan. Es esto de las ideas previas que decía antes. Cuando los profesores usábamos esa técnica de las ideas previas, el segundo día todavía podíamos decir al alumno: a ver, ¿qué opináis? Al tercero nadie opinaba nada, porque ya sabían que íbamos a decirle: no, estás equivocado porque alguien dijo. Entonces, ¿para qué opinar o tener voz, no? Entonces, las formas de hablar deberían de pasar de un monólogo unidireccional a un diálogo plural, pero también a un diálogo que gestionara la duda y la incertidumbre, un diálogo que abriera espacios y en los que realmente se fomentaran formas de aprendizaje cooperativo y formas de aprendizaje dialógico. Bien, y para terminar esta parte, luego ir rápidamente a la otra, quiero comentar otro aspecto que yo creo que es muy importante, que es el tipo de actividades que programamos. Esta idea de fomentar el diálogo y la pluralidad de voces para encontrar una solución tiene mucho que ver con qué tipo de tareas o situaciones planteamos a los alumnos. En psicología se hace una distinción, si quieren ustedes, muy tajante entre lo que se llama ejercicios y problemas. Un ejercicio es una situación cerrada que solo admite una solución posible y que normalmente requiere la reproducción de un camino ya establecido. Y un problema, en cambio, es una situación abierta que admite múltiples soluciones, pero que nos produce incertidumbre e inquietud. El ejercicio es una situación que da certidumbre, el problema es una situación que da incertidumbre. O en otras palabras, en psicología se dice que un problema es una situación en la que yo sé más o menos dónde estoy, sé más o menos dónde tengo que ir, pero no sé cómo llegar allí. Y por lo tanto tengo que tomar decisiones para recorrer ese camino. Tengo que gestionar ese proceso. En cambio, un ejercicio es una situación sobreaprendida en la que antes de empezar ya me han dicho qué pasos tengo que dar. Por lo tanto, todo lo que tengo que hacer es aplicarlos de manera correcta. Bien, yo he dicho antes, tanto profesores como alumnos huimos de los problemas. Nos crea mucha ansiedad y mucha incertidumbre la problematización de las situaciones. Que nos sentimos más cómodos en los ejercicios, en las situaciones en las que el camino recorrido nos da la certeza de saber qué es lo siguiente que va a pasar y cómo va a pasar. Las rutinas. Y si ustedes tienen duda de esto que estoy diciendo, dicen: no, a mí me encantan los problemas. Bueno, pues les voy a proponer un problema ahora para cuando salgan de aquí. Problema muy sencillo. Si ustedes han llegado aquí en auto, en coche,
cuando salgan de aquí, tengan la llave de contacto en el coche, tengan la llave de contacto y el coche arranca. Eso es un ejercicio. Si no arranca, es un problema. Para acabar el día de hoy, ¿qué prefieren ustedes? ¿Un ejercicio o un problema? ¿Cuándo aprenderían más sobre el coche? ¿Si arranca o si no arranca? Ya, pero ¿quién quiere aprender? Bueno, pues eso le pasa a los alumnos. Eso les pasa a los alumnos. Los alumnos están ahí y dicen, no, a mí dime qué tengo que pensar. O sea, no me hagas decidir ahora si el coche no arranca, a ver si lo voy a tener que arrancar yo. Dame el coche arrancado. Dime qué hay que hacer. Entonces, en definitiva, nuestra función es problematizar a los alumnos. Y eso genera ansiedad y genera dificultad. Y para eso tenemos que proporcionarles estrategias y ayudarles a afrontar esas tareas. ¿Cómo? Proporcionarles eso que en psicología llamamos capacidad de gestión metacognitiva. Dentro de esa gestión de la información que convierte en conocimiento está la capacidad de planificar actividades, decidiendo metas y medios, supervisarlas y evaluarlas. Antes se ha hablado aquí, por ejemplo, de lectura y escritura, y me parece un tema interesantísimo porque todos nuestros alumnos leen y escriben. A lo mejor menos de lo que quisiéramos, parte porque no se lo pedimos, porque no lo... Pero todos leen y escriben, pero ¿cómo leen y escriben? Claro, es muy distinto saber leer que leer para saber. Ellos saber leer en general saben. Decodificar lo que está escrito, lo que no saben es extraer de ahí la información necesaria para tomar una decisión. ¿Y por qué? Porque no saben planificar su lectura, porque no saben las metas ni los medios que pueden poner en juego, porque no saben planificar su escritura. Nosotros hemos trabajado en esto, nosotros y otra mucha gente. Por ejemplo, es muy típico, ustedes a sus alumnos les dicen, para el miércoles lean este texto. Y con un poco de suerte se lo leen, o con mucha, dependiendo. Y a ver cuántos lo leen. Pero claro, el problema es, ¿leen con alguna meta? ¿Saben para qué leen el texto? Si ustedes como profesionales o haciendo una investigación leen algún texto a que tienen una meta clara con ese texto, lo leen porque tienen la intuición de que el diseño es interesante, porque contrapone modelos, porque ellos no saben para qué leen, leen porque les hemos dicho que lean, no tienen metas, y si no tienen metas no saben dónde han llegado. Otra manera de decir que no tienen metas es que no tienen preguntas, no hay preguntas que tengan que hacer al texto. Nosotros trabajamos con una metodología en la que les pedimos que cada vez que leen un texto generen preguntas, y les cuesta muchísimo generar preguntas que tengan valor epistémico. En definitiva, enseñarles a planificar. Esto no se regala, hay que enseñarles, hay que acompañarles, guía, andamiaje en el proceso de planificar las tareas, de tomar decisiones sobre ellas, de elegir los medios más adecuados. Supervisión. En el camino tienen que darse cuenta de si están comprendiendo o no, de si la solución que están generando se encamina al lugar correcto, y evaluación, que no es lo mismo que calificación. En definitiva, darles la capacidad de tomar decisiones sobre cómo están aprendiendo. Y voy cerrando con el último aspecto que quería plantearles, que era, podría desarrollar algunos de estos más, pero el último aspecto que quería mencionarles es ¿qué podemos hacer entonces para cambiar estas concepciones? Si es verdad que estamos, sin darnos cuenta, a veces anclados en formas de hacer que llevan a pensar que el mejor aprendizaje es aquel que asegura que los alumnos se acercan a los modelos establecidos sin que ellos los hayan pensado, sin que ellos los hayan elaborado, en definitiva un aprendizaje más reproductivo, ¿cómo ayudar a cambiar esas concepciones? Bien, ya mencionaba en mi exposición anterior que podemos diferenciar tres grandes modelos formativos en la formación profesional. Modelos técnicos, que proporcionan destrezas técnicas, ¿no? Un maestro, un profesor te dice, oye, ¿cómo se puede hacer, cómo trabajar con grupos, aprendizaje cooperativo? Entonces, una serie de técnicas que se pueden utilizar para que los alumnos trabajen en equipo y a ser posible cooperen. Son una serie de pasos, de recursos que uno da y aquello funciona mejor o peor. Modelo académico, un modelo en el que más bien se explica por qué eso funciona. Se da teorías sobre qué es aprender, cuál es la función de los conocimientos previos, en qué consisten los conocimientos previos, en lugar de dar solo técnicas para activar los conocimientos previos. El primer modelo, el modelo técnico, tiene un grave problema, y es que en cuanto nos cambian de situación, la técnica sirve para afrontar ejercicios, esas situaciones rutinarias. En cuanto nos plantean un problema nuevo, la técnica ya no sirve. Te encuentras con que no te sirve esa manera de hacer, y cómo construyes otra alternativa si no tienes los recursos conceptuales que necesitas. Entonces se pasa el modelo académico, se dice, bueno, proporcionémosle a la gente la comprensión de lo que está haciendo. Pero claro, la comprensión no te lleva a cambiar tus formas de hacer. Esto es un poco lo que aparece en esas teorías interpretativas. La mayor parte de los profesores saben
que hay que tener en cuenta los conocimientos previos, pero no pueden cambiar sus prácticas porque no están empoderados para hacerlo. Otra manera de verlo es trabajar desde un modelo que podríamos llamar experiencial. En lugar de decirle a un docente qué tiene que hacer para enseñar, lo que podemos hacer desde este planteamiento es preguntarle o trabajar con él sobre las formas en que habitualmente utiliza. ¿Qué problemas surgen de esas? ¿Satisface? ¿Está contento? ¿Está contenta? ¿Hay cosas que cree que podría mejorar? ¿Qué cosas podría mejorar? ¿Por qué cree que suceden? E iniciar un proceso de reflexión que permita reconstruir esa práctica. Primero hacer y luego elaborar una teoría o apropiarse una teoría que te permita entender, cambiar las relaciones entre teoría y práctica. Por tanto, necesitamos una formación docente que sea un proceso de aprendizaje constructivo, no dirigida, como señalaba también anteriormente, a repetir formas de enseñar constructivistas, a convertir eso en un credo que hay que repetir, sino más bien a construir nuevas formas de enseñar, ¿no? Que se base en una reflexión, pero en una reflexión compartida. Y aquí aparece nuevamente la idea de trabajo en equipo, en una reflexión en la que los demás me ayudan a ver lo que yo no veo sobre mi propia práctica, en la que aprenda de las soluciones que otros idean, en la que reconstruya mi práctica mirando y viendo a los demás. Hay un compañero que una vez me hizo una reflexión que me impresionó mucho, y es que la profesión docente es una de las pocas profesiones que se ejerce en solitario. Ustedes probablemente dirán, no, yo solo no lo hago, tengo 100 alumnos, bueno ya, pero no tiene ningún compañero que le ayude. Todo el resto de las profesiones, cuando alguien tiene un problema, trabaja en un banco, en una fiscalía, y se encuentra con un problema que no sé, llama a una persona más experta y le ayuda. Uno en clase no puede decir, espera, me has hecho una pregunta que no se responde, voy a llamar a alguien más experto. Tienes que solucionar ahí, ¿cómo? Incidente crítico, con la teoría implícita que tengas. Así que si un alumno de pronto en clase se pone a dar voz y no sé qué, te dices, cállate. En el momento que ha dicho cállate, dices, no, esto no era. Aquí no tocaba decir esto, pero lo que me pide el cuerpo es solucionar ese problema con la... Entonces, necesitamos aprender con otros. Y esto es muy poco común en la profesión docente. Se trata de partir de la propia práctica para cambiarla en la medida en que queramos cambiarla, no de predicar a los profesores, muchas veces expertos, cómo deben enseñar. Y finalmente, yo creo que esa reflexión puede estar mediada y debe estar mediada por nuevos materiales, recursos. Aquí también podemos introducir el concepto de andamiaje. Podemos concebir la formación permanente del docente como un proceso de asesoramiento psicopedagógico, de apoyo y de ayuda a la resolución de los problemas que los propios docentes elaboran. Y esa resolución de problemas muchas veces es una redefinición de los problemas. Es un cambio de prioridades, es encontrar que el problema no estaba donde ellos creían, sino ayudarles a ver que es otro el problema, que esos indicios son indicios de algo más profundo o diferente de lo que han creído. En fin, en definitiva, espero no haberles aburrido mucho y les agradezco mucho su atención llegada hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan Ignacio. Tenemos unos minutos para preguntas, comentarios, ya les llegará el micrófono. Sí, es como un comentario para que después me gustaría que le generara alguna reflexión, que estoy segura que la tiene. Es un poco quebrar la lanza con respecto a si los alumnos toman nota de lo que dicen sus compañeros o no. Muchas veces los alumnos toman nota de lo que dicen sus compañeros, pero no los vemos. No los vemos porque no lo hacen en el aula. Por ejemplo, incluso no lo hacen tampoco en los espacios virtuales que generamos para que ellos interactúen. Ponemos un foro en la plataforma y esperamos poder acompañarse un proceso de intercambio, y ellos crean otro foro en el que excluyen al docente, y en el que sí tienen fructíferos intercambios, en las que toman nota unos de otros de los conocimientos que han adquirido y trabajan colaborativamente. Y entonces quería quebrar un poquito la lanza por eso, porque muchas veces pasa que los vemos, que ellos están efectivamente resolviendo problemas que fueron planteados en el aula,
intercambiando bibliografía, tomando fotografías, incluso estando en distintos lugares, toman fotografías unos de los trabajos de los otros, se los envían, los modifican, resuelven que el que tiene razón es uno o no, o el otro, y se intercambian bibliografía, y nosotros recibimos un producto más o menos acabado, o que nos conforme sí o no, y perdemos de vista ese proceso porque no lo presenciamos. No fuimos capaces de que nos consideraran partícipes de esa actividad. No es una pregunta, es como para traer presente, quebrar la lanza por esos estudiantes que no son pocos y que no es que no tomen. A veces el propio docente obstaculiza ese intercambio, por distintas razones, algunas usted la planteó aquí, y no logra ser partícipe de esos intercambios riquísimos que sí tienen los estudiantes, escuchándose o leyéndose, como ellos dicen, hablamos pero están escribiendo, en otros ambientes que nosotros no presenciamos. Sí, yo en realidad quería como sumar una problemática adicional que venimos viviendo desde el lugar de la formación de los docentes universitarios, que evidentemente coincidiendo con esta situación que identificamos en el aula, nuestros docentes no se percatan en el momento que están desarrollando su actividad que dentro de sus clases están los futuros docentes también, porque la carrera docente se hace a partir de la obtención del propio título de grado, que después se quedan trabajando dentro de las áreas. Entonces, después que estas personas se incorporan a los equipos docentes, ahí se dan cuenta que están reproduciendo los mismos errores que ellos estaban haciendo en las clases, y les están tratando de pedir hacer a eso que ellos mismos no han logrado cambiar. Entonces, esta reproducción parece un problema sin fin, porque lo que tratamos de hacer con los docentes, mientras ellos no cambian su actitud, es que sus estudiantes, que dentro de 4, 5, 6 años empiezan una carrera docente, porque normalmente hay un porcentaje que puede variar entre el 5 o el 10% de ellos que se incorporan de alguna forma al trabajo docente, van a reproducir eso. Entonces, es muy difícil hacer una carrera anticíclica con la misma fuerza que se está reproduciendo hoy toda esta problemática y las que las estamos viviendo de forma cotidiana. Hola, buenas tardes. Mi pregunta viene en relación al relacionamiento entre teoría y práctica que mencionaste varias veces. Lo primero fue a partir de los resultados de la encuesta, después los modelos, el académico y el modelo experiencial y demás, donde la idea, por lo que entendí, si entendí bien, es un poco partir de la práctica, problematizar esa práctica e incluir y de alguna manera posar ahí o vertebrar ahí lo que son los aportes teóricos. Me queda claro, digamos, o se me figura en la cabeza cómo esto puede funcionar para lo que es formación docente de actualización, en términos de actualización o formación docente en servicio, pero me genera curiosidad o quería saber cómo funcionaría, porque esto no me termina no lo termino de entender o de figurármelo con claridad en el caso de formación docente inicial, o sea, formación inicial docente. Es decir, cómo partir de la práctica desde la intuición. Bueno, sé. Tal vez haya más preguntas, pero contesto sobre todo estas dos últimas porque las encuentro relacionadas. Casi la respuesta a tu pregunta yo la he encontrado en la intervención del compañero anterior, ¿no? Claro, a mí me ha pasado muchas veces que trabajando con profesores de diferentes, asesorando, ¿no? En experiencias de asesoramiento, sobre con profesores y profesoras de diferentes niveles educativos, sobre todo de secundaria, cuando yo como psicólogo les ofrezco una posible ayuda, ¿en qué os puedo ayudar? ¿Qué problemas tenéis? ¿Qué creéis que...? Me dicen, es que yo no sé nada de psicología. Yo no he estudiado nunca psicología, entonces no es verdad. Un docente no sobrevive en el aula si no sabe psicología, si no tiene una psicología. ¿Pero qué psicología tiene? La intuitiva, la implícita. Un alumno que empieza la carrera magisterial, ¿tiene creencias sobre lo que es aprender y enseñar? Tiene toda una historia de aprendizajes. Nosotros hemos hecho trabajos, por cierto, algunos hechos, muchos de ellos hechos con el grupo de Nora Sawyer en la Universidad Nacional de Comahue, en Bariloche, en Argentina, con niños de 3 y 4 años,
sus concepciones del aprendizaje. Ustedes pueden pensar, ¿cómo un niño de 3 años va a tener una teoría del aprendizaje? Pues la tiene. Por supuesto no te la articula, pero cuando juegas con él a que enseñe algo, te pone en marcha toda una serie de prácticas. Así que un alumno que llega al comienzo de su formación como docente tiene toda una historia de aprendizajes desde la cual se puede partir. Desde la cual se puede partir. A partir de la cual hay que empezar a reconstruir. Porque esa historia es ya parte de su teoría implícita sobre el aprendizaje, su experiencia de cómo se aprende. Entonces yo creo que con eso voy a la intervención anterior. Yo creo que si queremos realmente cambiar la formación docente, lo primero que tenemos que cambiar son las prácticas. Es decir, lo que hacemos en las aulas y las maneras de abordar esas situaciones. Los alumnos es verdad que van a reproducir, pero no lo que decimos, sino lo que hacemos. Lo que hacemos. Lo que decimos es otra manera, pero lo que hacemos se van a empapar de ello, se van a impregnar cómo gestionar un grupo, cómo responder a un error, algo que no he podido detenerme, pero que es importantísimo, ¿no? Tenemos una enseñanza centrada en corregir y eliminar los errores, en hacer vivir al alumno el peso del error. Y entonces, por lo tanto, cada vez que un alumno se desvía de lo establecido hay que corregirle cuanto antes, porque si no, ese error se contagia a los demás. Entonces, ¿cómo gestionar esa situación? ¿Cómo responder a una duda? ¿Cómo responder a un conflicto en el aula? Muchas veces sin articularlo, sin explicarlo, les estamos modelando las formas de hacerlo. Cuando llegan esos alumnos tienen una experiencia como aprendices y de alguna manera esa experiencia es la que uno puede recuperar. Obviamente no es lo mismo que en formación permanente, ¿vale? En formación permanente tenemos además una reflexión, una historia mucho más rica que nos hace tener que partir mucho más de la idea esa de ayudar. La formación docente permanente no es tanto proporcionar a los docentes nuevas estrategias, sino ayudarles a revisar y reflexionar las que ya conocen, las que están usando cuando funcionan bien y cuando no. Y respondiendo a la otra cuestión, pues yo me parece muy interesante lo que propones y creo que es muy afortunado encontrarte con alumnos así. Yo lamentablemente no es esa la experiencia que tengo. La experiencia que yo tengo es que para que los alumnos colaboren hay que enseñarles, no saben colaborar. No es fácil aprender a colaborar. Vinimos de una sociedad y de una educación marcada por el taylorismo, por la división social del trabajo. Colaborar nunca ha sido reconocido y aprender de otros nunca ha sido reconocido. Es más bien competir con otros. Entonces, por lo tanto, construir culturas colaborativas es muy difícil. Cuando yo les pongo tareas que les requieren colaborar, yo lo que observo es que se dividen el trabajo e intentan sumar, no construir conjuntamente. Cuando yo les planteo, por ejemplo, a mis alumnos en seminarios, como se ha planteado aquí, de lectura y escritura académica, y les pregunto si ellos están acostumbrados a leer con otros, es decir, a leer textos y luego discutirlos entre ellos, cuando yo les utilizo una estrategia que es hacer preguntas a los textos, no saben preguntar a los textos. Es muy probable que, por lo menos mis alumnos, intercambian apuntes, se intercambian, sí, pero lo que no se intercambian son en formatos dialógicos que permitan generar el tipo de construcción que a mí me parece deseable, o esa al menos es la experiencia que yo tengo. Claro que se intercambian notas, completando las que tienen, pero no tienen la costumbre de que ellos, de los alumnos, de los compañeros, van a aprender dudando con ellos, sino intentando tomar de ellos las respuestas que ya han generado. Esa es mi experiencia, que probablemente no es la tuya, y ya te digo que te felicito y me parece muy interesante lo que has planteado, ¿no? No sé si hay más cuestiones. Gustavo quería hacer una y allá Adela también. No sé si es una reflexión, una pregunta, o me tiene que repetir alguna diapositiva. Hay también en todo esto un juego de poder, del poder del docente en relación a un rol construido en décadas. Y mi pregunta es si han trabajado eso y cómo operar con eso también, porque de alguna forma nosotros nos formamos en una escuela de repetir lo que aprendemos por sufrirlo, por vivirlo. Trabajamos sobre una creación de conocimiento en la investigación que muchas veces es muy positivista y no lo discutimos, pero lo comunicamos de esa forma porque construimos verdad verdadera y comunicamos esas verdades, y eso
de alguna forma lo llevamos al tipo de relacionamiento que establecemos entre el poseedor de la verdad y el resto que no la posee y la debe conocer. Entonces, ¿cómo han trabajado el tema del poder y cómo reconstruir esa estructura de poder? A ver, bueno, no sé si espero a más preguntas, mejor, ¿no? Espero a más preguntas. Sí, buenas tardes, profesor. Bueno, muy interesante su exposición. Y yo tenía una pregunta que tiene que ver con algunas tendencias formativas en el campo de la formación docente en la República Argentina, que tienen que ver con la incorporación de la perspectiva narrativa en la formación docente, sobre todo porque ha habido como un proceso de revisión crítica de la perspectiva de reflexión sobre la práctica que venía de la mano del planteo de John y el surgimiento de ciertas necesidades de dispositivos analíticos acerca de las prácticas, y donde hemos incorporado muy fuertemente muchos aportes de ustedes mismos, españoles, que trabajan con esa perspectiva narrativa, tanto en el campo de la investigación educativa como de la formación docente. Yo quería conocer su perspectiva sobre esa perspectiva, si es posible. De repente una pregunta más por acá y cerramos esta. Bueno, dos preguntas más. El buen tiempo que los está marcando, hay publicaciones, las suyas mismas que ya tienen tiempo. La pregunta es, ¿por qué si ya sabemos tanto sobre lo que ocurre y cómo ocurre, por qué es que no podemos apropiarnos para generar los cambios que son necesarios? Hola, ¿qué tal? Primero, muchas gracias por lo que dijo y por hacerlo ameno. En este momento en Argentina hay una búsqueda muy fuerte de, comillas, casos de éxito en escuelas, ¿no? Escuelas innovadoras, escuelas que cambian, ¿no? Hay mucha búsqueda de ejemplos. Se habla de las escuelas jesuitas de Cataluña, se buscan ejemplos de buenas prácticas en el nivel de primaria y secundaria. Sin esa búsqueda, o no parada desde ese lugar, a mí sí me gustaría saber por dónde mirar algunas propuestas interesantes, documentadas, que den cuenta de estas otras búsquedas que usted plantea. Porque a nosotros a veces lo que nos pasa, y usted lo reflejó en su presentación, era muy cuidadoso cuando decía, no quiero decir que todos ustedes estén, ¿no? Y nosotras nos miramos y decimos, no, nosotras hacemos lo que usted dice que hay que hacer, ¿no? Tenemos como a veces esa sensación y querríamos entrar en diálogo con otras experiencias que nos resulten potentes. ¿Se entiende? ¿En qué nivel educativo? Formación de profesores universitarios. Formación de profesores universitarios. Para la universidad, ¿sí? Es un tema peor, más difícil. Por algunas investigaciones aquí y cercanas tengo la impresión de que lo que usted llama esa cultura más posmoderna está muy presente en nuestras aulas universitarias, entre nuestros estudiantes. Me gustaría tal vez que pudiera extender un poquito más eso, mezclado con esas culturas muy tradicionales de la repetición. Esos dos modelos conviven de un modo bastante paradójico, es mi impresión, entre los estudiantes, y los docentes estamos bastante desorientados frente a eso. Todo un diálogo que no termina de ser, una poca valorización de lo que el docente aporta, al contrario de lo que aparece allí,
no la valoración del compañero, pero sí una valorización escasa de lo que el docente aporta. Incluso este año, en un espacio que tenemos con nuestros estudiantes de ingreso a la universidad, recién ingresados, abrimos un espacio para preguntarles, para dialogar sobre cómo aprenden, cómo creen que están aprendiendo, y en particular, en un momento, qué papel cumple el docente ahí. Y una frase que nos golpeó bastante es un buen complemento del EVA, para los que están acá. Los docentes ustedes son un buen complemento del entorno virtual de aprendizaje donde todo el material ya está, al menos en los casos donde eso se hace. Me parece que es una mezcla de esos climas así, que me pareció un poco presente en su conversación, tal vez porque las cosas sean distintas en España que aquí, no lo sé. Bueno, intento contestar, no es fácil a tantas cuestiones diferentes y tan profundas en este momento, ¿no? Voy a intentar agrupar temáticamente algunas de las observaciones porque creo que tienen una cierta relación. Por ejemplo, esto que se acaba de apuntar yo lo relacionaría antes con el tema que se ha apuntado de las relaciones de poder de los profesores y los alumnos, precisamente, ¿no? ¿Cuál es nuestro poder? Evidentemente nuestro poder está muy centrado en la evaluación. Es lo que, si nosotros el primer día de clase dijéramos no hay evaluación, estáis todos aprobados, ¿cuántos vendrían el segundo día de clase? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? Es decir, parte de nuestro poder está ahí, y en lo que podemos condicionar. Pero yo creo que hay que diferenciar poder y autoridad, ¿no? Y yo creo que el problema que tenemos es que, afortunadamente, para nuestros alumnos hemos perdido, y para la sociedad hemos perdido poder. En una sociedad más democrática, menos vertical, menos jerarquizada, evidentemente esas relaciones jerárquicas tampoco en el aula son tan potentes como eran antes. Y el problema es que para poder generar una relación de influencia en nuestros alumnos, que es, en mi opinión, imprescindible, que no se entienda mal lo que yo he dicho, en mi opinión es imprescindible, necesitamos mantener una autoridad, la autoridad del conocimiento, es decir, la autoridad de que los alumnos crean que nosotros podemos aportarles soluciones o orientarles en la búsqueda de soluciones que sin nosotros difícilmente encontrarían. Yo, para empezar, sobre las relaciones de poder, yo apuntaría a una idea que para mí sí es importante y a la que no renuncio, y tiene que ver con esto del relativismo. Yo creo que tenemos que generar espacios dialógicos en el aula, pero es un diálogo jerárquicamente organizado. Nuestra función es muy distinta en ese diálogo de la que tienen los alumnos. Tenemos una responsabilidad en ese diálogo y una función diferente de la que tienen los alumnos. Por lo tanto, esa jerarquía se tiene que manifestar de alguna manera. Si no, el espacio educativo no se sostiene, no es necesario. Si los alumnos sin nosotros podrían, o sin el sistema educativo en general, pudieran aprender lo mismo que con él, ¿para qué generar esos espacios? Ahora, lo que tenemos que demostrar, y vuelvo a la otra intervención, es que tenemos algo que ofrecer desde el punto de vista de ayudar a los alumnos a hacerles más comprensible, más controlable, más adecuado, más eficaz su relación con el mundo gracias a la mediación con el conocimiento que nosotros les podemos ayudar a gestionar, ¿no? Retomando lo que usted decía, mi compañero y sin embargo amigo Carles Monereo, yo le he oído decir alguna vez aquella frase, que no, seguramente tampoco es suya, de que si un docente puede ser sustituido, como es el gran temor de muchos docentes, por una tecnología, merece serlo. Es decir, si realmente los alumnos están convencidos de que con el repositorio tienen bastante, yo creo francamente que es todo lo contrario. Yo le digo a mis alumnos, a mí me pagan poco, menos de lo que me gustaría, pero me pagan para que el alumno que no viene a clase no pueda aprender lo mismo que el alumno que viene a clase. Por lo tanto, yo en clase no voy a repetir lo que está ahí, sino vamos a crear espacios de diálogo, experiencias que no vas a encontrar en ese terreno virtual. Hoy en día hay cantidad enorme, una enorme cantidad de talks, en 20 minutos te explican la selección natural, la teoría de no sé qué. Para eso no hace falta un profesor, pero para generar un diálogo con el conocimiento sí hace falta, para dudar, Entonces, y ahí aparece el papel del docente. ¿Cuál es el papel del docente? Mi papel es más ayudarles a dudar que darles certeza, y acompañarles en el proceso de construir la duda. Fíjense, yo hay una experiencia que hago de vez en cuando con mis alumnos, y es muy
les desequilibra muchísimo. Y es que yo en clase, de pronto estoy presentando los datos de una investigación, un estudio, les cuento, mira, no sé qué, hice un estudio, entonces pongo una gráfica, y mientras está la gráfica ahí puesta, yo cuento todo lo contrario de lo que se ve en la gráfica. Pero digo, bueno, como se ve ahí, el no sé qué, y entonces siempre hay un alumno al fondo que lo mira con cara de decir, pues yo no lo veo, ¿sabes? Pero la mayoría se callan, bajan la cabecita y toman apuntes. Y entonces cuando ha acabado les digo, leer lo que habéis escrito, decirme dónde está ahí. Claro, las pasan canutas para decirlo, porque es que no está ahí. Entonces yo digo, claro, es que tenéis que desconfiar. El alumno no está acostumbrado a desconfiar de sus profesores, pero hay que enseñarles a desconfiar no porque les vayas a engañar, sino porque tú tienes una manera de interpretar los datos que a lo mejor no es la de otro, y la de otro, y la de otro. Ellos tienen que ser capaces de ser críticos realmente. Pero ahí eso no me quita mi autoridad, me quita poder, en el sentido más tradicional, pero al contrario, hace más necesario que yo les ayude en el proceso, que es lo mismo que señalaba con la colaboración o con la... Si ellos saben colaborar, estupendo, si son críticos, estupendo, pero lamentablemente la mayoría no han sido formados en esas competencias porque no las han necesitado. No es que sean personas incompetentes, no, es que no han necesitado eso para llegar hasta ahí. Les ha bastado con gestionar el aprendizaje reproductivo para poder llegar a los últimos niveles del sistema educativo, ¿no? Más cuestiones, lo de la perspectiva narrativa y analítica. Bueno, yo es que creo, esto nos llevaría para mí más a un tema metodológico, ¿vale? Y yo creo que en la metodología de la investigación educativa todos los métodos son necesarios y todos los métodos son insuficientes. O sea, si yo lo que quiero hacer es intentar entender cuál es la práctica de un docente o de un conjunto de docentes, nosotros usamos cuestionarios, usamos solución de problemas, usamos observación del aula, usamos narraciones, todo eso da datos, pero ninguno de esas miradas es completo. Lo que da más completitud es la integración entre esos diversos niveles. Porque una narrativa de un docente no deja de ser su manera de contarse lo que le pasa. Y su manera de contarnos lo que nos pasa a todos nosotros no deja de ser una manera de justificar lo que nos cuesta trabajo cambiar, lo que es difícil. Por lo tanto, hay que ayudar a reconstruir esas narrativas. En psicoterapia se utiliza hoy mucho la narrativa también. Yo creo que las narrativas, ya lo decía Brunner, son la forma en que tenemos de intentar llenar los huecos cuando se nos plantean problemas, situaciones ambiguas. Entonces, es muy interesante la narrativa, pero esa narrativa tiene que complementarse con miradas externas, yo lo decía, reflexión, pero reflexión conjunta. No es lo mismo tu narrativa que la que hacen tus alumnos de lo que tú haces. Habrá que complementar esas miradas, esas narraciones. Entonces, yo creo mucho en la complementariedad de los métodos. O sea, me parece que una metodología cuasi experimental es estupenda para lo que es. Y una metodología descriptiva, como es una narración, es estupenda para lo que es. Lo que no se le puede pedir a la narración es lo que no puede aportar, y viceversa, ¿no? Sobre experiencias de éxito en formación de profesores universitarios, siento decirte que no te puedo ayudar demasiado. Lamentablemente es muy escasa, al menos en el ámbito en que yo trabajo. Sobre experiencias de éxito en otros niveles educativos te podría presentar muchísimos más ejemplos. Creo que al comienzo de la intervención en la mesa redonda lo he apuntado. A medida que vamos subiendo en el nivel educativo nos encontramos con mucho menos interés o esfuerzo por la docencia. Pero quiero hacer también una pequeña observación que me parece importante, y es una cosa es no encontrar experiencias de éxito a nivel institucional generalizado, y otra cosa no es encontrar casos verdaderamente interesantes, y esos hay muchos. Entonces yo he apuntado los niveles de cambio. Ojalá consigamos que la coordinación entre varios profesores y varios trabajando en equipo haga cambiar la cultura de un centro, de un departamento. A veces es una persona aislada. Yo tengo una experiencia, por ejemplo, en ese sentido. Nosotros, en la facultad, yo imparto clases en el grado de psicología y en un posgrado de psicología educativa. En el grado de psicología, yo y otros muchos profesores somos francotiradores, que proponemos formas de hacer, pero en la clase siguiente... En el posgrado de psicología educativa, la mayoría, si no todos los profesores, trabajamos con un enfoque común, una manera común. ¿Qué sucede? Los 2 primeros meses de curso para los alumnos son traumáticos. Al tercer mes empiezan a encontrarse sentido, y a los 6 meses te dicen lo que aprendí el trimestre pasado, cuando se pasaron todo el trimestre pasado quejándose de lo mal que lo... Pero se dan cuenta de pronto de que las piezas han encajado. ¿Por qué? Porque se encuentran con que aquello tiene una lógica que se mantiene, ¿no? Entonces es muy importante la cultura de los centros, es muy importante
Lo cual no quiere decir que tengamos que esperar a que el centro cambie para cambiar nosotros. Estos son niveles en los que hay que situarse, ¿no? ¿Y qué más me queda? Me queda a lo mejor le he preguntado María de si sabemos lo que deberíamos hacer, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, en parte es lo que he intentado justificar, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en medicina, normalmente desde que aparece una tecnología eficaz hasta que los profesionales la usan, ¿cuánto tiempo pasa? Inmediatamente la incorporan. Pero claro, porque en realidad normalmente esa tecnología no cambia la identidad ni el rol del médico. Lo único que es una técnica distinta para hacer las cosas. Pero la relación médico-paciente sigue estando en el mismo modelo, no hay. Lo que estamos diciendo es que todo esto cambia la identidad del docente. Te cambia a ti como persona, las experiencias que vives, las sensaciones que tienes. Y los seres humanos nos resistimos mucho a cambiar. ¿Por qué no cambiamos nuestras formas de enseñar? Por la misma razón, porque no cambiamos nuestros hábitos alimenticios, porque no cambiamos nuestros hábitos en relación con las conductas medioambientales, porque nos cuesta mucho introducir cambios que modifiquen nuestra manera de ser y nuestra manera de estar en el mundo. Entonces, lo que estamos planteando no es un cambio a tiempo parcial, es un cambio de identidad, es un cambio de rol profesional, pero en el sentido profundo de cómo mirar las cosas y cómo hacerlo. Acabo de señalar, por ejemplo, cómo los alumnos universitarios, cuando se encuentran con que sistemáticamente tienen que cambiar esa identidad tras una crisis, la cambian. Pero si se encuentran con que de 9 a 10 les piden eso, pero a las 10 vuelven al modelo tradicional, intentan no cambiar. Porque es más cómodo mantenerse en el modelo que les da certidumbres, que les da certezas, ¿no? En definitiva, los modelos de enseñanza y aprendizaje hacia los que vamos son modelos más complejos y por lo tanto más inciertos. Entonces la profesión docente es una profesión que, siendo cada vez menos valorada socialmente en nuestros entornos, es cada vez más difícil de ejercer. Entonces, claro, ahí sí hay una ecuación muy difícil. Una cosa que sería imprescindible sería también un mayor reconocimiento social a la labor docente, pero esto pasa por otros lados también. Entonces, ¿por qué no cambiamos? Pues hay muchas explicaciones. Nuestra teoría, nuestra explicación, nuestro modelo es porque nuestras teorías implícitas nos impiden cambiar. Porque hasta que no modifiquemos las teorías implícitas, nuestras prácticas no van a cambiar. Va a cambiar nuestro discurso. Vamos a decir otras cosas y parte de las narrativas va a ser esa justificación de las cosas que hacemos, pero no, perdón, que decimos, pero no el cambio de lo que hacemos. No sé si hay más cuestiones. Bueno, estaríamos cerrando, te agradecemos mucho. Muchas gracias.